Buenos días. ¿Está invisible? No, aquí está. Pues gracias, en verdad, el estar aquí es una bendición. Quiero tomar unos segundos nada más para agradecer al equipo regional que viene con nosotros, a los pastores, que sin ellos la verdad no podríamos traer toda la gente a la convención. Muchas gracias, pastores regionales, amigos que vienen con nosotros, y obviamente la banda de Irapuato. Andan regados por allá. Y a todos ustedes, pues ya les dieron la bienvenida, pero nuevamente es una bendición en verdad estar aquí. Vamos a orar primero. Padre, gracias por este tiempo. Te bendecimos, eterno Señor. Eres un papá bueno. Bendito seas. Nos regalaste a Jesús, nos diste a Jesús, único Señor, Rey y Salvador. Jesús, te bendecimos, hermoso, por tu sacrificio, tu sangre, tu resurrección. Gracias. Espíritu Santo, guíanos, que seas tú el que hable y no el hombre. Bendito seas, Espíritu de Dios, Espíritu de gracia, Espíritu de verdad. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, no venía preparado, pero pásenme la primera de las 100 diapositivas que traemos. Vamos a hablar basados en Mateo 20, 16b, donde dice el Señor: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Es algo que ya compartí en la iglesia, así que los de Irapuato se aguantan. Ahí les va otra vez. Fue algo que el Señor nos reveló en un tiempo de oración, de intimidad con Él. Por ahí en la última junta también la pastora Gloria Salamanca lo mencionó, así dije, ella sabe algo de eso también. Dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ustedes saben el contexto, porque son las últimas palabras de una parábola donde se contratan varios trabajadores, unos al principio del día y otros al final, y se les paga lo mismo, y los que estuvieron todo el día chambeándole se enojan y dicen, ¿cómo que les pagan lo mismo a los que nada más trabajaron una hora si nosotros estamos en el calor del día y echándole aquí todos los kilos todo el día? Y se acuerdan, el Señor dice, bueno, ¿y qué? Si yo quiero hacer esto, ¿qué ustedes? ¿Ustedes tienen envidia porque yo soy bueno? Ese es el contexto, si recuerdan. Pero dice, los primeros serán postreros y los postreros serán primero. Y luego dice, muchos serán llamados, pero pocos escogidos. Vamos a centrarnos en esa palabra porque me llamó mucho la atención cuando vimos esto. Y si nos damos cuenta, aún dentro de la visión, podemos ver en las iglesias tres tipos de cristianos. Están los asistentes, están los congregantes y están los discípulos multiplicadores. ¿Quiénes son los asistentes? Son aquellos que parecen cometas, vienen cada 10,000 años a la iglesia. O sea, se paran cuando quieren, van una vez al mes, no diezman obviamente, pero si les preguntas a ellos cuál es su iglesia, dicen, no, es MSI México, es mi iglesia. ¿Y quiénes son tus pastores? No, los pastores Salamanca. Y los pastores ni los conocen porque se paran allá de vez en cuando. Esos son los asistentes. ¿Quiénes son los congregantes? Los congregantes son los que son fieles, van el domingo, diezman, van a la célula, quizá tengan célula, la mayoría no tiene célula, pero va a la célula, son fieles, sirven y todo, pero no ganan ni un alma. No le han predicado ni al perro de su casa. El perro de su casa se va a ir al infierno.
Imagínense, esos son congregantes. Se congregan y sí, son fieles y dicen, no, yo sirvo al Señor porque estoy en la alabanza. Yo sirvo porque yo soy de los edecanes. Yo sirvo porque... A ver, pero ¿cuántos discípulos tienes? No, pues ninguno. Ese es un congregante. Un discípulo multiplicador, pues la misma palabra lo dice. Es un verdadero discípulo de Jesús que se va a multiplicar. Pero cuando Jesús dice, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Hay muchos llamados del Señor y hay llamados específicos para cosas específicas. Pero muchos nos queremos saltar procesos. Y yo he visto, hay muchos llamados, pero quiero hablar nada más de 3 llamados, ¿sí? Número 1, si ponen la siguiente, por favor, chicos. Número 1 es llamados a ser salvos. Llamados a ser salvos. Ya está. Ya la pusieron acá. Ok. Llamados a ser salvos. Dios llama a través de nosotros a los inconversos. Y Dios no cuenta con nadie más que contigo y conmigo. ¿Sí me explicó? Con sus hijos. No cuenta con nadie más. Nadie más. No van a bajar los ángeles a compartir el evangelio. Pero es un llamado a los perdidos para, a través del evangelio de Jesucristo, a través del evangelio del reino, ellos conozcan la obra de Jesucristo, conozcan a Cristo y a este crucificado, como decía Pablo, y entren al reino de Dios y sean salvos. Hechos 4:12, si lo podemos ver en las pantallas, lo podemos leer juntos. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios llama por amor y misericordia. Él ya hizo todo lo posible, entregó a su único hijo para que todos fuésemos salvos. Pero todos somos llamados, todos los que estamos aquí, fuimos llamados a ser salvos, ¿sí o no? Es un llamado. Hay muchos que lo rechazan, sí. Vemos la parábola y hay muchos que aparentemente sí dijeron sí al llamado, pero luego se salieron o no siguieron. O si tú y yo vemos la parábola del sembrador, ahí podemos ver las 4 tierras que existen, ¿no? Las primeras 3, ninguno se quedó, mis queridos. Pero la 4, que es la buena tierra, dice que esa tierra creció ahí, obviamente, una cosecha y dio fruto al 100%. Llamados a ser salvos. Ese es uno de los llamados. Y podemos rechazarlo o podemos tomarlo, decir sí. Es un llamado de amor de parte de Dios a través de Jesucristo, de la obra de Jesús que hizo en la cruz del Calvario. Llamados a ser salvos. Segundo llamado es llamados a ser discípulos. Porque no es lo mismo. Hay muchos que se quedan con la salvación, son salvos y dicen, pues ya la hice. Ya, qué bueno, ya no voy a ir al infierno, ¿verdad? Pero siguen con su vida cotidiana, van el domingo, se la pasan bien, qué padre, qué bueno que predicó, la predicación estuvo muy buena, qué suave, ¿verdad? Pero muchos se quedan ahí, no quieren compromiso, no quieren tener célula, no quieren meterse ni a posencuentro, ni a posencuentro siquiera. Entonces, este llamado a ser salvo, puede ser que lo hayas dicho sí, pero el segundo llamado es llamado a ser un discípulo de Jesús, que es totalmente diferente. Juan 15:8 menciona algo y Juan 13:35, si no mal estoy viendo,
Ni yo, es de letra de doctor, perdón, ni yo me entiendo. Llamados a ser discípulos. ¿Qué dice ahí? Si me lo pueden poner, chicos. Juan 15:8 y 13:35. Es 35. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué? ¿Poco fruto? No, dice mucho, y sean así mis discípulos. El llamado a ser discípulo cuesta, tiene un precio. La salvación es gratuita porque Jesús la pagó con sangre, con su vida. Pero ser discípulo, amados, tiene su precio, tiene su costo. Hay que invertir tiempo, esfuerzo, dedicación, prepararse, dejarse enseñar, ser discípulo, ser dócil para que te enseñen. ¿Sí? Tienes que invertir tiempo. A veces tienes que irte en camión o en taxi o gastar la gasolina de tu carro para ir a tu célula o ir a capacitación destino. Ser discípulo cuesta. Que ya tu líder te dice: oye, nos vemos en tal café. Órale. Oye, pero no tengo lana, ¿pasas por mí? Bueno, sí, yo paso por ti. Y tu líder pasa. Hay que invertirle. Pero es un llamado de Dios. ¿Por qué? Porque muchos en las iglesias le dicen no a ese llamado, tristemente. Pero es un llamado de Dios para que no seamos nosotros asistentes o congregantes, sino discípulos de Jesús. Un verdadero discípulo va a dar fruto. Y dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes lleven mucho fruto. Eso quiere decir que aquel que realmente es un discípulo de Jesús y realmente es, bueno, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, va a dar fruto sí o sí. Pero aquí hay un problema. Bueno, vamos a ver primero el Juan 13:35, por favor, si me lo ponen, chicos. Vamos a leerlo. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que van a la iglesia, en que van a capacitación destino. ¿Sí? ¿En eso? No. Dice: si tuviereis amor los unos con los otros. Un verdadero discípulo va a buscar la unidad, primero de su familia, después en la iglesia, pero después en su ciudad, su estado y la nación. Es una bendición que ahorita estemos juntos. No estamos nada más juntos, estamos unidos por una misma visión, la visión de Jesucristo de hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sí o no? Nos une un amor hacia Él, porque ese llamado es de amor. Nos tomó en cuenta a ti y a mí para llevar el evangelio de Jesucristo y llevar mucho fruto y glorificar al Padre. Eso es una bendición de Dios, claro. Pero muchos no le decimos no a ese llamado, porque muchos empiezan como caballos de milla, ¿verdad? Como caballos pura sangre, pero luego ya parecen caballos lecheros. Ya como que ya se lentifican, empiezan a faltar la célula, ya no van al módulo que les tocaba, abandonan, dejan y al rato, adiós. O sea, al principio dijeron sí al llamado, pero después dijeron ahí te ves. Llamados a ser discípulos. Y saben, esto es gran. Esta es la última y más grande comisión que nos dejó Jesús. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es la parte esencial de la visión. Porque formar discípulos no es fácil, amados. Es tener hijos espirituales. Y tener hijos espirituales, ser padres espirituales, no es fácil. Por eso muchos le sacan a tener su célula, le sacan a formar discípulos. ¿Por qué? Porque también en lo natural es más fácil no tener hijos. ¿Por qué? Porque pues te puedes ir al cine sin problema,
Te puedes ir de vacaciones a donde quieras y no tienes el problema de los niños. ¿Sí me explicó? No tienes que cambiar pañales, no tienes que estar haciendo comida o preparar la mamila a las 3 de la mañana. Algunas mamás se están riendo ahí. Ya saben de qué hablo. Es más fácil no tener hijos, ¿sí o no? Pero qué bendición es tener hijos, ¿sí o no? Aunque cueste. Sí cuesta tener hijos. Y eso de cambiarles el pañal, también a los discípulos a veces hay que cambiarles el pañal. Porque la riegan. Cometen errores como tú y yo cometimos cuando éramos discípulos. ¿Sí o no? Yo cometí muchos errores y a mí quien fue mi padre espiritual me ponía mis regañadas. Y me tuve que aguantar las regañizas. Jesús le puso sus regañadas a sus discípulos, ¿sí o no? Le llamó Satanás a Pedro. Mira, si Pedro hubiera sido mexicano, no te quiero ver, compadre. Si Pedro, cuando Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás, me eres estorbo. Si hubiera sido mexicano, hubiera dicho, me dijo Satanás. No, ya me voy con otro líder espiritual. Me voy a ir con Mahoma, me voy con Buda, que todavía no nacían obviamente por la historia. Pero bueno, me voy a otra iglesia. Me llamó Satanás. Y muchos amados, aun siendo discípulos, muchas veces ya entra el orgullo, puede entrar el orgullo. O sea, el ser discípulo, por eso son 3 llamados importantes, pero este llamado es muy importante. Pero aún siendo discípulo, podemos caer en la trampa de Satanás de que el orgullo y la soberbia nos entre. Lamentablemente, nosotros hemos vivido que algunos discípulos que daban fruto y de repente dejan de dar fruto y de repente se ponen medio así rebecos, ¿verdad? Medio rebeldes y al rato ya se fueron y se llevaron 2, 3 familias y tú dices, a ver, ¿no eran salvos ya? ¿No habían nacido de nuevo? ¿No eran discípulos que daban fruto? Pero ¿saben cuál es la señal? Cuando empieza el corazón a entrar algo malo, algo erróneo, equivocado, como puede ser una herida, porque te puedes herir con tu líder, te puedes herir con el pastor o la pastora y ¿sabes qué? Dejas de dar fruto. Chequen eso y vas a ver, aquel que anda rebeco, aquel que anda ya con una herida en el corazón y que no quiere perdonar, deja de dar fruto. Y al rato, como que dice, es que ellos son mis discípulos. Oye, pero, y se van de la iglesia. Oye, ¿por qué te llevaste 3 familias? No, yo no me las llevé, ellas se vinieron conmigo. Ellas me siguieron. Yo no me las llevé. Entonces, este llamado es importante, pero aún ahí nos podemos equivocar. ¿Judas era discípulo o no era discípulo? Y traicionó al Señor. Lo vendió por 30 monedas de plata. Se puso la del América. Perdónenme por decir groserías, pero se puso la del América. Puede pasar eso, sí. Pero aquí viene lo bonito. El tercer llamado es el llamados a ser hijos. Llamados a ser hijos. ¿Sabes que aquí es otro rollo? ¿Por qué? Porque vemos ahí en las escrituras, en Romanos, el apóstol Pablo, Romanos 8 es de mis favoritos, donde dice, todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son, ¿qué? Guiados son hijos. ¿Y sabes que Dios nos llama a ser hijos? Porque podemos ser discípulos, pero estar tan metidos en el ministerio, en la obra,
que dejamos al Señor plantado en el lugar secreto. Y por eso muchas veces algunos discípulos empiezan a agarrar monte por otro lado. Pero el ser hijo es cuando tú y yo hemos entendido la paternidad de papá en los cielos, del amor del Padre hacia nosotros, del amor que lo llevó a entregar a su Hijo, del amor de Jesús para ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, del amor del Espíritu Santo que tú y yo disfrutamos cada vez que nos metemos al lugar secreto y no entramos porque pecamos o queremos pedir, entramos porque queremos estar con Él. A veces en las iglesias se dice, es que yo creo que Dios tiene favoritos. Porque vemos cómo algunos prosperan, algunos son llamados, no sé, acaban en algún de misioneros en algún lugar y les va re bien. O sea, otros sus iglesias crecen enormemente y wow. Pero no saben que ellos descubrieron que la intimidad es la llave de David, lo que está abre las puertas de las naciones. La intimidad. Llamados a ser hijos, dice todo el que es guiado por el Espíritu Santo. Guiados en tu vida, en nuestra vida personal, hacer lo correcto y vivir una vida santa y una vida consagrada. Llamados a ser hijos en nuestro matrimonio y comportarnos como hijos de Dios en nuestro matrimonio, tanto el hombre como la mujer. Es diferente. Un hombre que tiene intimidad con el Señor y tiene una identidad de hijo, no de esclavo, de hijo. Su identidad es correcta. ¿Por qué? Porque sabe que el Padre lo ama y tiene la identidad correcta porque su identidad no está basada en lo que hace, está basada en lo que Él es. Soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Entonces, en el matrimonio, obviamente, hay intimidad individual de la pareja. La pareja va a andar bien, porque son guiados los dos por el Espíritu Santo y después somos uno solo. La familia, la iglesia, obvio. Una iglesia que está llena de hijos, wow. Tienen identidad, que esa iglesia es su casa y nunca se van a ir. Dios nos llama a ser hijos. Nos llama a tener esa intimidad con Él. Papá, hijo, papá, hija. A poder conocer su corazón. ¿Qué es lo que más anhela Él? Pero es un llamado. Él no te forza. Si tú lees Mateo 7, donde Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Salen algunos, ¿verdad? Que dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre éramos de los edecanes, en tu nombre tocábamos en la alabanza. Y pues, ¿qué onda? ¿Por qué nos pusiste de este lado? Digo, estoy juntándolo con lo que es Mateo 25 en el día del juicio final. Y ¿qué les contesta Jesús? No los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Te estuve esperando en el lugar secreto y por motivación equivocada me dejaste plantado. O sea, el reflector era hacia ti, no hacia mí. Wow, esos son de los textos que uno quisiera arrancar de la Biblia, ¿verdad? Arrancarle la hojita y decir, ¿no está? Como los judíos que no leen Isaías 53. Igual, no queremos leer a veces ese tipo de textos porque son duros, son fuertes. Llamados a ser hijos. Wow. Y si hijos, dice el apóstol Pablo, herederos y coherederos juntamente con Cristo.
Pero luego, mira, muchos leemos hasta ahí y qué padre, ¿no? De, ay, tengo una herencia y soy heredero y soy coheredero con Cristo. Pero siguen leyendo lo que dice. A ver, pónganme ese texto, por favor, porque lo que sigue, como que a muchos no hacen como que la Virgen les habla y no le siguen leyendo. ¿Por qué? Porque vean lo que dice. Pónganme el 17, por favor, chicos, a ver. Es el 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hasta ahí. Pero vean lo que dice después. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ay, ahí como que ya no nos gustó mucho. Si padecemos juntamente con Él, o sea, cuando verdaderamente somos hijos, nos metemos en el corazón de Dios y estamos predicando a la gente. Y lo mínimo que nos puede pasar en las ciudades donde hay libertad es que te rechacen, es que se burlen de ti, es que te hagan bullying, es que te hagan a un lado. Pero hay lugares donde los matan, mis queridos. Países musulmanes o países comunistas, países hinduistas. Dice, si padecemos juntamente con Él. Y ahí es donde dice uno, ay, si tú y yo, estos llamados le decimos al Señor sí, entonces ahora sí, Dios escoge. Dice, wow, mi hijo, mi hija, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ese es un escogido. Y ahí podemos ver por historia grandes mujeres y hombres de Dios que brillaron, como Martín Lutero, como el conde Zinzendorf con los moravos, que si saben la historia de los moravos en 1700 y cacho, ellos iniciaron las misiones modernas. Ese hombre fue un hombre de Dios, fue un escogido. ¿Por qué? Porque siendo un noble alemán de la nobleza, él dio sus tierras para los moravos que eran perseguidos. Y ellos dijeron, vamos a orar 24/7, un año. ¿Saben cuántos años oraron? 100 años. Creo que la mayoría sabe la historia de los moravos. Y empezaron a salir a todo el mundo. Ese conde Zinzendorf era el pastor, era el líder. Ese era un escogido de Dios. Dios vio su corazón y dijo, wow, voy a hacer grandes cosas con él. Y de ahí nacen los moravos, la cuestión movimiento moravo. Un escogido de Dios. Martín Lutero fue un escogido de Dios para hacer la reforma. Spurgeon fue escogido para ser uno de los más grandes predicadores. Y así te puedo mencionar muchísimos. Jonathan Edwards, los grandes misioneros llamados y escogidos para una obra grandiosa. Livingstone a África, Hudson Taylor a China, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Escogidos para grandes cosas. Nosotros tenemos aquí, ayer nos compartió uno de los más grandes escogidos de estos tiempos, el pastor César. Ha sido escogido por Dios para ser uno del pastor de pastores. Él no lo dice, pero él es apóstol. Así de fácil. Él es un apóstol, es un hombre de Dios, escogido de Dios. ¿Por qué? Porque el escogido, cuando Dios te escoge es porque ve tu corazón. Ahora, ojo con esto, porque tampoco se vayan a herir alguno de decir, es que en el reino de Dios entonces hay jerarquías. No, en el reino de Dios no hay jerarquías, amados. Te voy a decir lo que yo escuché de alguien. Dios no tiene favoritos, pero sí tiene íntimos. Es diferente. Dios no tiene favoritos. Él te ama a ti como me ama a mí y ama al escogido igual. Pero el escogido dijo sí a los llamados y su corazón está sano.
Su corazón está blindado contra las ofensas y las heridas. Su corazón está en el deseo del corazón de Dios. Se ha metido tanto en intimidad con el Espíritu que ya son uno, y el Espíritu lo que le dice obedece, y no tiene problemas con autoridad en ningún momento. O sea, un escogido es otro rollo. Dios lo escogió por su corazón hermoso. Un escogido siempre va a saber a dónde se pare, quién es la autoridad, y respeta a toda autoridad. No tiene problemas, porque sabe lo que es el reino. Y el reino de Dios está más basado en su autoridad que en su poder. Un escogido está escogido o elegido para tener intimidad, ser guiados por el Espíritu y hacer su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Y da fruto como no tienes idea. Va a tener un matrimonio de bendición, de ejemplo, una familia de ejemplo, y sus generaciones, wow, de bendición. Pero es Dios cuando le confía más. Ahora te voy a decir, en los llamados, 3 llamados, yo veo la gracia de Dios, pero aquí veo más gracia cuando eres escogido. ¿Por qué? Porque es cuando Dios te da más. Él te da más responsabilidad, nos da acciones más difíciles de llevar, autoridad espiritual, quizá para ir a naciones. Pero ahí necesitamos más gracia, mis queridos. ¿Por qué? Porque entre más Dios nos da y entre más tú y yo tenemos autoridad espiritual, necesitamos más gracia de Dios, porque somos más indignos de estar ahí. ¿Sí me estoy dando a entender? Necesitamos más gracia de Dios. El elegido entiende eso. Entonces la soberbia y el orgullo no entra a su corazón. Es humilde. Mira, yo he conocido, el pastor César es de los hombres más humildes que yo he conocido. Acabo hace 3 semanas de regresar de Etiopía. Fuimos a estar con muchos pastores. Me llevé la sorpresa yo no sabía que íbamos a tener tantos pastores en 2 trainings que tuvimos en Etiopía, en una 550 pastores, enseñándoles la visión, enseñándoles acerca de la identidad, acerca del discipulado, enseñándoles cosas que era muy necesario que necesitaran. Y yo dije, Señor, llévame con alguien, en ese momento quizá yo no le llamé un escogido, pero alguien que sea vital en esta nación, para tener contacto con Él y trabajar juntos. Y Dios nos conectó con un hombre excepcional, el doctor Simetru. Él es apóstol, pero no le gusta que le digan apóstol, pero tiene iglesias en toda Etiopía. Y es el hombre más humilde que te puedas imaginar. Comimos con él antes, cotorreamos antes con él y sabíamos que era el mero mero. Y nosotros ahí echando cotorreo con él. Y a él le gustó eso, porque dijeron, ustedes son muy naturales. Allá en África es mucho de que los pastores todos tienen traje y así bien arreglados. Y nosotros íbamos con nuestras polo y el rollo, ¿no? Les cambiamos. Ya al segundo día del training, ya muchos pastores dijeron, no, ya no llevamos traje, vamos a llevar también nosotros. Fuimos a poner mal ejemplo. No es cierto. Pues porque no somos tan formales. Allá tienen mucha influencia de las colonias, de las naciones que fueron influencia por ser colonias de Inglaterra, y entonces los pastores, la mayoría en África, los que han ido en naciones, usan traje. Incluso de las tribus, por ejemplo la tribu Masái, usan traje. Todos los pastores, llamados a ser escogidos. Wow.
Tito 1:1, vamos a terminar leyendo esto. En versión Nueva Traducción Vivientes, chicos, si me la pueden poner, si la tienen. Tito 1:1 dice: yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido. Te voy a decir una cosa: el llamado depende de ti, de mí, si decimos sí o no al llamado. Pero ser escogidos no depende de ti ni de mí, depende de Dios. No sé si me doy a entender. Entonces es bueno que nosotros digamos sí a los llamados, amados. Porque quizá Dios te va a escoger para hacer grandes cosas contigo, siempre bajo la autoridad de tus pastores. Sí, pero quizá ustedes van a terminar en alguna nación, van a terminar, no sé, haciendo cosas maravillosas en su región, en este país, como escogidos. Pero los llamados dependen de nosotros, pues ser escogidos depende de Él. Pero no porque sea elitista, sino porque Él ve el corazón, no ve las apariencias, ve el corazón. Yo sé que aquí hay muchos escogidos. Hay muchos que le han dicho así para ser hijos de Dios y tienen una identidad correcta. Pero quizá algunos no tienen una identidad correcta, aún tienen una identidad de esclavos. Como dijo el apóstol Pablo, Dios no nos ha dado espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El espíritu de esclavitud trae temor a nuestras vidas. Dudamos incluso si somos salvos, dudamos si Dios nos ama, dudamos incluso si realmente lo que estamos haciendo es de Dios. ¿Sí me explicó? Temor. Yo quiero terminar orando, porque la identidad es muy importante. Cuando llegas a ser hijo, adquieres una identidad correcta de hijo. Y el hijo entiende el corazón del Padre. Ama a Jesús con todo su corazón y es guiado por el Espíritu Santo. Y es escogido. Pero si tú te has sentido menospreciado, tú te has sentido inferior, yo quiero decirte, Dios no piensa eso de ti. Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Quizá lo que te falta es meterte más en intimidad con el Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu del Padre y es el Espíritu de Jesús. Yo quiero terminar orando por los que se sientan así. Si es tu caso, ponte de pie ahí donde estás. Que tú quizá todavía sientes que tu identidad, te sientes devaluado, no sé, sientes como que Dios, a veces dudas del amor de Dios. Yo te quiero decir, Dios te ama con todo su corazón. Quizá por esa falta de identidad muchas veces le has dicho no a un llamado de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy ponemos en tus manos a tus pequeños y pequeñas. Hoy bendecimos a quienes se han puesto de pie. Y Espíritu Santo, que tú los lleves a conocer el corazón del Padre, que Él nos ama incondicionalmente. Él nos amó aún cuando no lo conocíamos. Él nos amó aún cuando éramos pecadores. ¿Cómo no nos va a amar ahora? Padre, que ese espíritu de esclavitud se vaya en el nombre de Jesús. Y la identidad correcta de ser llamados hijos de Dios venga sobre ellos. Pero para ello tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Señor, que entren a una nueva disciplina en su vida,
Las disciplinas espirituales, amados, son tan importantes. Esa es la intimidad. La palabra, la oración, el servicio, sí, pero sobre todo la palabra y la oración. Pero no la oración que compramos en Home Depot, esa oración ya predeterminada. No, esa oración de papá e hijo, papá e hija, esa oración de amor e intimidad. Padre, que sea sobre ellos, que ellos inicien una disciplina en su vida que llamamos devocional, pero es una disciplina, y que vengan tiempos de frescura para sus vidas, y que a lo que habían dicho no, ahora a ese llamado le digan sí, para que un día sean escogidos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, amados.